Hola. ¿Hay alguien por ahí? Quiero saber si se me escucha. Bien, gracias, Zoe. Bien, Andrés. No sabía si se me escuchaba, porque por ahí, viste, a veces pasa de que hablo y tengo el micrófono apagado y yo ni enterada. Chicas, antes de arrancar, igual ya les mandé al grupo de WhatsApp para que les quede. ¿Cuándo se habilita la validación número 1? El 4 de enero se habilita y tienen tiempo para realizarla hasta el 7 de enero. ¿Sí? Supongamos, André, te uso como ejemplo, Andrea, el 6 de enero ingresa a hacer la validación número 1. Una vez que ella pone comenzar intento, no hay vuelta atrás, digamos. Hay que terminarla, ¿sí? Porque si no la terminamos, se da como que Andrea no realizó la validación número 1. ¿Sí? Otra cosa, esa validación número 1 tienen 2 intentos. Supongamos que en el primero André no llegó al 6, lo hace nuevamente, en el segundo intento Andrea se sacó un 8,5. Perfecto, listo, la nota de Andrea va a ser un 8,5. Supongamos que a Andrea le fue mal en el primer intento y en el segundo intento. Tiene un recuperatorio. ¿Bien? Ese recuperatorio va a estar habilitado desde el 10 de enero al 12 de enero. ¿Sí? Algo que quiero dejar claro, el recuperatorio no es igual a la validación número 1, es diferente. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Perfecto. Entonces, les vuelvo a repetir los temas que entran en el módulo número 1, para que tampoco quede dudas. Entra historia de la infancia, etapas de desarrollo, ¿sí? El niño para el psicoanálisis, sexualidad infantil, y también entra la Ley Nacional 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? El día de hoy ya vamos a comenzar con lo que es el módulo número 2. Bien, vamos a ver un poco de lo que es la historia. O sea, vamos a hacer un recorrido breve de lo que es el surgimiento del acompañante terapéutico, ¿sí? ¿Cuál es la definición de su rol? ¿Sí? Del rol específico que nosotros cumplimos, cuáles son nuestras funciones. ¿Bien? Entonces comenzamos con este tema. Acuérdense también que esta va a ser nuestra última clase. Después viene lo que es el receso escolar. El receso de vacaciones. Yo le digo receso escolar porque estoy acostumbrada por la nena, perdón. Bueno, vacaciones, ustedes me entienden. Todo enero no vamos a tener clase, nos volvemos a encontrar recién en febrero. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver, como dijimos, un recorrido de los principales acontecimientos y los principales, obviamente, hechos que marcaron lo que es este surgimiento de la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Vamos a ver todo lo que tenga en cuenta lo de la relevancia de lo que es este rol, digamos, hasta la actualidad. ¿Sí? Hay diversos autores que ellos convergen en que el acompañamiento terapéutico surge en la década del 60 en nuestro país, ¿sí? Y que a partir de esos momentos, todas estas prácticas han tenido un gran desarrollo en lo que es Latinoamérica, especialmente en Argentina, en Brasil, en Uruguay, ¿sí? En países europeos como es España. Entonces, para nosotros conceptualizar lo que es el surgimiento de lo que es esta práctica, nos vamos a basar en investigaciones y artículos
escritos por dos autores, Pulice y Rossi, en el año 1994. ¿Bien? Estos autores señalan que no existen actualmente precisiones sobre el comienzo de lo que es esta práctica acá en Argentina. ¿Sí? Hay distintas versiones acerca del surgimiento, acerca de los motivos, acerca de las conceptualizaciones. ¿Bien? Pero surge relativamente dentro de lo que es la década del 60. ¿Sí? También existen varias versiones que ligan este comienzo estrechamente a la práctica psiquiátrica. ¿Sí? Bien, entonces, lo que podemos señalar en un principio es que esta función surge a partir de ¿qué? De un marco que es conceptual y del trabajo terapéutico que produce el desarrollo del Hospital de Día de Salud Mental. ¿Bien? Bien, hay un hito bastante largo que se puede ubicar luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y que en nuestro país, como dijimos antes, tiene un buen auge a partir de la década del 60. ¿Sí? Luego tenemos otro autor que es Uraz, ¿sí? Que él en el año 2002 ¿sí? planteó que en realidad se asocia el surgimiento de esta práctica a un doctor que se llama Eduardo Calinas, ¿bien? Que a finales de la década del 60 surge un agente dentro de esta práctica clínica psiquiátrica al que este actor Calinas llamaba en un primer momento amigo facilitador. ¿Bien? ¿Qué pasó? Con el tiempo, ¿sí? Este primer nombre que se le dio como amigo calificador había sido sustituido por el de acompañante terapéutico. ¿Bien? ¿Qué sucedió con este cambio de nombre o de denominación? También implicaba un cambio del rol. ¿Sí? Bien, que ya lo vamos a ver luego. Que entonces se manifestaba que la necesidad de trabajar desde lo que es un abordaje múltiple y que eso obviamente incluye funciones para la atención de pacientes en crisis, ¿sí? O en casos de que se interrumpa su tratamiento o que haya un fracaso de manera recurrente, ¿sí? Entonces, la práctica clínica que el doctor Calinas se refería y a la cual ellos se dedicaban en ese momento, era el trabajo con adolescentes con problemas. Bien, entonces el rol del acompañante terapéutico no agotaba, digamos, todo su campo en las acciones propias de lo que es la amistad. Hay otras versiones que también se tienen en cuenta que en realidad sitúan sus orígenes dentro de lo que es esta clínica psiquiátrica y da una apertura a esto. Según el doctor Padaraco, desde 1960, ¿sí? Trabaja con acompañantes terapéuticos. Bien, él era el jefe del Hospital Borda. ¿Sí? Badaraco, ¿qué dice? Él manifiesta que es una técnica usada desde hace muchísimos años en países como, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Sí? Es una técnica que no es invasiva, ¿sí? Es una técnica que no es intrusiva. ¿Bien? También tenemos otros doctores, como es Maises Sowin,
yo no soy muy buena con estos apellidos en inglés, que él era especialista en psicofarmacología. Él también comenzó a trabajar más o menos a finales de lo que fue la década del 70 con este recurso de acompañantes terapéuticos. Él trabajaba con pacientes perturbados para tratar de encarar todo lo que era su enfermedad en el quehacer cotidiano. ¿Bien? Era un trabajo interdisciplinario. Obviamente, este doctor también reconoce que sus precursores en realidad fueron los doctores Calina y Padaraco. ¿Bien? Bien. También hay otras explicaciones posibles del surgimiento vinculado con profesionales que trabajaban en la práctica, principalmente en los años 70. ¿Sí? ¿Qué pasó? El acompañamiento terapéutico, o el acompañante terapéutico, mejor dicho, había comenzado como una alternativa frente a ¿qué? A estas internaciones psiquiátricas. ¿Sí? Estas posibilidades se le planteaban a algunos terapéuticas, en su mayoría, más que nada, a psicólogos, psicoanalistas, jóvenes, a los que se les solicitaba, ¿sí? Algunas veces también desde las familias, un tratamiento de emergencia. ¿Bien? Para pacientes que estaban en crisis y pacientes que querían evitar todo esto de la internación psiquiátrica. Entonces, ¿ellos qué hacían? Recurrían a la utilización del acompañante terapéutico como un recurso. ¿Bien? Porque le permitía que sostener esa internación domiciliaria. ¿Sí? Entonces, en ese momento, la posición del acompañante terapéutico se encontraba bastante indiferenciada de lo que es el rol terapéutico. ¿Bien? Ustedes van a encontrar dos abreviaciones en los textos, una con mayúscula y una con minúscula, AT. AT con mayúscula se refiere a ¿qué? A acompañamiento terapéutico. En cambio, AT con minúscula se refiere a acompañante terapéutico, para que lo sepan si es que lo encuentran en los PDF. ¿Sí? También hay otras experiencias relatadas, ¿sí? Por Juan Carlos Stagnaro, quien manifestó que como terapeuta él necesitaba en ocasiones recurrir a otras personas, ¿sí? Porque muchas veces había dificultades para sostener un tratamiento, ¿sí? Utilizaba mucho él a los recursos cercanos, como era la familia. ¿Bien? Entonces, ¿él qué hacía? Ligaba lo que era esta práctica del acompañamiento terapéutico a un trabajo que era extramuros, ¿sí? Donde el acompañante estaba relacionado con lo que era la contención en momentos de crisis o el uso de el tiempo libre del paciente, ¿sí? O ciertas actividades grupales de socialización. ¿Bien? Entonces, a partir de todo esto que venimos mencionando, se vislumbra que el trabajo clínico con acompañantes terapéuticos fue respondiendo de diferentes, o a diferentes, mejor dicho, necesidades clínicas, ¿sí? Y también se fue orientando de diversas maneras. ¿Bien? Entonces, la complejidad
en establecer de manera precisa lo que es el surgimiento de esta práctica, en realidad se refleja a las características del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Al rol, a las funciones. ¿Bien? Por eso es posible que el acompañamiento terapéutico se explique y se define de maneras diferentes, ¿sí? En el campo de acción. ¿Bien? Por eso hay tantas dificultades de establecer el momento o de identificar, ¿sí? Cuándo comenzó, ¿sí? Nosotros vamos a tener en cuenta que más o menos comenzó en la década del 60. ¿Bien? Bien. Entonces, es muy necesario que señalar, ¿sí? Una serie de elementos que determinaron, digamos, el desarrollo del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? En primer lugar, vamos a señalar la carencia en nuestro país de instituciones, ¿sí? De instituciones, digamos, intermedias en este ámbito de la salud mental, ¿sí? Instituciones que permitan alojar, que permitan contener, que permitan tratar a pacientes que egresan, digamos, de una internación psiquiátrica, ¿sí? Aquellos pacientes también de menor gravedad, que no reúnen esos criterios actuales de internación, ¿sí? Pero que en realidad requieren un tratamiento específico, en muchos casos también sin un apoyo familiar, sin un apoyo social, ¿no? ¿Sí? Entonces, por esto el acompañante terapéutico fue solicitado, ¿sí? En muchas ocasiones, para tratar de favorecer esa inserción social del paciente. ¿Bien? Y tratando obviamente siempre de suplir en algunos casos falencias institucionales de una contención adecuada. ¿Sí? Un segundito. Ahí está. Perdón. Entonces, tenemos a Rossi y Pulice, que ellos en el año 1994 señalan que si el recurso del acompañante terapéutico es utilizado con precisión, ¿sí? Presenta costos accesibles para una franja de pacientes, ¿sí? A los que se le puede ser innecesario, gracias, a los que se le puede ser innecesario, digamos, esas internaciones o esos tratamientos en instituciones privadas, en instituciones adecuadas. Y por otro lado, tenemos otro elemento de incidencia en relación a este desarrollo, fue lo que ocurrió con el aumento de estudiantes y egresados, obviamente, de lo que es la carrera de psicología, a partir del año 1983. ¿Bien? ¿Por qué? Porque modificó mucho el acceso, ¿sí? No había tantos estudiantes como había anteriormente. Entonces los autores que señalan que ese hecho ha tenido incidencia en esta expansión de lo que es la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se presentó como una salida laboral o una posible salida laboral, ¿sí? Permitiendo ese contacto, permitiendo esa aproximación a los pacientes. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos o voy muy rápido? ¿Bien? Entonces,
En diversas oportunidades se presentó lo que es el acompañamiento terapéutico como una alternativa más en este abanico de ofertas de tratamientos de una institución, ¿sí? Sin tener la valorización real, ¿sí? Y clínica de la incorporación de este agente de salud al equipo de trabajo. Bien, y eso perjudicó mucho a la práctica del acompañante. ¿Por qué? Porque en ocasiones no estaba definido el lugar propio del acompañante terapéutico, ¿sí? No estaba definido las estrategias de abordaje específico de cada paciente en cuestión, ¿sí? Y eso fue bastante contraproducente para lo que es el desarrollo de la práctica y conllevó obviamente a una desvalorización, ¿bien? Debido a que a esta utilización inadecuada e indiscriminada también. Entonces, toda esta situación llevó a qué? A que sea contraproducente, ¿sí? Para el desarrollo de la práctica. Bien, esto llevó, o sea, produjo que confusión con respecto al rol, ¿sí? Exigiéndole muchas veces al acompañante tareas que no son propias de los roles, o que son propias de otros roles, como el cuidador, como el enfermero, ¿sí? Como terapeutas, exponiendo al acompañante terapéutico a situaciones de, muchas veces, de maltrato en lo que es esta práctica en sí. ¿Bien? Entonces, en lo que es el recorrido del surgimiento y el posterior desarrollo de la práctica del acompañamiento terapéutico, se fue consolidando, como una oferta válida. ¿Sí? ¿Para qué? El terapeuta como una opción para sostener esquemas de tratamientos, ¿sí? De tratamientos ambulatorios con un paciente en crisis, ¿sí? Para la inserción en la familia luego de una internación, ¿bien? Y que se da con un recurso humano que permite un trato un poco más personalizado, ¿bien? También fue una oferta bastante válida para ¿quién? Para la familia, ¿sí? Como otro que acompaña, como otro que sostiene, ¿o no? Sostiene todo este sistema en la situación de crisis en la que se encuentra este paciente, ¿sí? Y que permite también nuevas miradas, porque nosotros tenemos otras miradas diferentes que la familia sobre el enfermo, entre comillas, ¿sí? Y también como una oferta válida para el paciente, ¿sí? Como una presencia estable, significativa, y que permita alojar su sufrimiento, que lo acompaña sin juzgarlo. Y a partir de ese encuentro con el otro, también se puede construir un vínculo, ¿sí? Que favorezca siempre la concreción, digamos, de los objetivos terapéuticos. ¿Bien? Entonces, la definición en sí del rol específico del acompañante terapéutico. Bien, vamos a intentar dar cuenta de las características propias del rol del acompañante terapéutico. En primer lugar, ¿sí? Vamos a ver lo que es la etimología del término y luego vamos a ir
viendo aquellas características generales que se tiene que tener en cuenta, digamos, al hablar del rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, perdón, ahí está. Entonces, la palabra acompañamiento, ¿sí? Tiene la misma raíz en la palabra compañero, ¿bien? Deriva del latín, ¿sí? Del latín comedere. Comedere significa comer, ¿sí? Y panis significa pan, ¿bien? Que significa comer del mismo pan, o sea, compartir, ¿sí? La palabra terapéutico fue, como dijimos, tomada del latín terapéutica. Terapéutica, T-H-E-R-A-P-U-T-I-C-A. Ay, qué buena que soy. Que en realidad significa tratados de medicina. ¿Sí? También, a su vez, fue tomada de una palabra en griego, terapéutico con K, ¿sí? Que significa el trabajo del sirviente encargado de cuidar a alguien. Bien, entonces muchos autores han analizado esta práctica del acompañamiento terapéutico a partir de estas definiciones etimológicas. Entonces, podemos decir que el acompañamiento terapéutico se basa en un compartir con el otro, en un vínculo, ¿sí? Que se encuentra dentro de este marco del cuidado. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Eso. Ay, perdón. Bien, entonces, tenemos a este autor, Cavanagh, en el año 1996, define al acompañante terapéutico como un agente de salud, ¿sí? Está entrenado para realizar, ¿sí? Una tarea de contención a pacientes crónicos, agudos, ¿bien? En un nivel vivencial, ¿sí? Para el cual debe poner el cuerpo, ¿bien? Debe construir una presencia confiable, cálida, ¿bien? Bien. También esta autora, ¿qué hace? Señala que el acompañante terapéutico, ¿sí? Trabaja, ¿bien? Inserto en un equipo terapéutico interdisciplinario. Bien, siguiendo obviamente consignas de el terapeuta de cabecera, el coordinador del equipo. Muchas veces a nosotros nos va a tocar que no trabajemos con equipos terapéuticos, ¿sí? Que seamos simplemente solicitados por la familia, donde va a ser un poco más difícil, ¿sí? Luego, más adelante, obviamente, lo vamos a ver. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos que el acompañante terapéutico trabaja a un nivel vivencial? ¿Sí? Hace referencia al espacio de la cotidianidad del paciente, ¿sí? En el cual se desarrolla, en el cual se inserta. ¿Sí? ¿Bien? Bien. En la actualidad, lo que es el acompañamiento terapéutico constituye un rol de múltiples funciones. ¿Cuáles serían esas funciones? Compartir, escuchar, observar,
ayudar a hacer cosas, frenar impulsos, contener, estimular, ¿sí? Lo importante también es destacar que el acompañante terapéutico es un agente de salud, está capacitado para sostener, para cuidar, para aliviar, ¿sí? Para compartir las ansiedades, las angustias, los desequilibrios, ¿sí? Desequilibrios pueden ser desequilibrios emocionales también, ¿sí? Bien. Otra cosa a destacar, que la relación entre el paciente o el acompañado y el acompañante no es una relación simétrica, no es una relación de igualdad, no es una relación de amistad, sino que el acompañante se inserta en una estrategia, ¿sí? Una estrategia que está dirigida a una cura. ¿Bien? Y esto es la diferencia entre una situación no terapéutica, ¿sí? En la que solo se comparte algo con el otro, ¿sí? Este aspecto es esencial en el momento de definir qué es el acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Bien. En esto de el compartir, ¿sí? Se producen varios cambios que son posibles en tanto y cuanto se produzca un encuentro, un vínculo, ¿sí? El vínculo que se posibilita a partir de ese reconocimiento de un otro, ¿sí? Un otro significativo, con el cual puedo construir, puedo armar, ¿sí? Puedo desarmar y puedo volver a armar ese cambio día 2, ¿sí? Que solo se va a poder desplegar a partir de una presencia que sea comprometida. ¿Sí? Y es ahí donde emerge este sentido de lo terapéutico, en relación a esta posibilidad de que ese vínculo, ¿sí? Se encuentre y que ese vínculo está dentro de lo que es el marco del cuidado, ¿sí? Del cuidado por el otro, el cuidado de sus deseos, de sus intereses, de su sufrimiento, ¿sí? Por eso mismo, lo terapéutico está inscrito en el vínculo, ¿sí? Es muy difícil si nosotros nos formamos un vínculo con el paciente que podamos ayudarlo. Bien, imagínense que no formamos el vínculo con el paciente cada vez que nosotros llegamos, nos hace un berrinche porque no quiere que estemos ahí y demás. Al paciente no le va a servir, ¿sí? Y en esos casos, cuando no podemos llegar a formar un vínculo con el paciente, lo ideal sería decir, bueno, me a un lado, ingrese otro compañero que pueda realmente formar el vínculo con el paciente. ¿Sí? Bien. Entonces, recuerden que el acompañante terapéutico es un agente auxiliar de salud. ¿Sí? Entonces, en este vínculo, como venimos hablando con el otro,
el objetivo, ¿sí? O es, mejor dicho, el objetivo, el instrumento en el que radica esta eficacia del acompañamiento terapéutico. Ese vínculo se construye en relación estable, ¿sí? Desde la presencia de la contención, ¿sí? En ese intento de la consolidación de esa relación, y es donde vamos a ir evidenciando las necesidades. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cuáles son en sí, perdón, las funciones del acompañante terapéutico? ¿Sí? Como dijimos antes, el rol que tenemos es de múltiples funciones. ¿Sí? Una de las funciones, según Kuraste, Mourek y el Resnitsky, en lo que fue el año 2003, ¿sí? Ellos fueron en realidad las pioneras de esta práctica del acompañamiento terapéutico y tienen funciones. Una de las funciones era, o es mejor dicho, contener al paciente. ¿Sí? La contención es fundamental. ¿Sí? Y es una de las primeras funciones del acompañante terapéutico. Cualquiera sea el momento o el proceso en el que se encuentre el paciente. ¿Sí? El acompañante terapéutico se ofrece como sostén, ¿sí? Auxiliando al paciente, acompaña, ampara al paciente, ¿sí? En sus miedos, en sus angustias, en su desesperanza, también en aquellos momentos donde el paciente está en su mayor equilibrio. Bien, otra de las funciones es ofrecerse como referente. ¿Sí? Para el paciente, el acompañante terapéutico es un referente. ¿Bien? Por otro lado, tenemos otra función que es ayudar a reinvertirse. ¿Sí? Bien. Muchas veces nosotros vamos a tener la función de ser el yo del paciente. Bien, muchas veces por el solo hecho de que el paciente esté debilitado o demás. Por otro lado, otra de nuestras funciones es registrar y ayudar a desplegar todas las capacidades creativas del paciente. Bien, lo que es la canalización de las inquietudes del paciente cumple una doble función. Sirve primeramente para liberar toda esa capacidad creativa inhibida, ¿sí? Y también tiende a la estructuración de la personalidad, ¿sí? Al proponer, al ayudar a investir, digamos, tareas acordes con los intereses, obviamente, que tiene el paciente, que lo va a ayudar a ¿qué? A reencontrarse con la realidad. ¿Bien? Otra de las funciones es aportar una mirada amplia al mundo, o del mundo, mejor dicho, objetivos del paciente. ¿Sí? El acompañante acá terapéutico va a disponer de información ampliada sobre los vínculos que se mantienen con los miembros de la familia,
el tipo de personal que este paciente prefiere relacionarse, las emociones que dominan a este paciente. Entonces, registrará todo esto, además de las conductas llamativas. ¿Bien? Puede ser en relación a alimentación, a el sueño, a higiene personal, porque todo eso va a contribuir a una mejor evaluación de alternativas a la hora de trazar estrategias clínicas. ¿Sí? Otra función es la de habilitar un espacio para pensar. ¿Sí? El acompañante se incluye entre las actividades terapéuticas del paciente. ¿Sí? Y lo hace siempre con una disposición dialógica. ¿Bien? Otra función es orientar en el espacio social. Por ejemplo, los pacientes perturbados psíquicamente se encuentran perdidos en un espacio social que no domina, ¿sí? Sufre una importante desconexión del mundo que lo rodea. Entonces, en la medida de que el tratamiento lo permita, el acompañante tendrá una función, o por función, paliar, digamos, estas distancias, facilitándole siempre el reencuentro, ¿sí? Muchas veces en forma paulatina, y con algo de lo que perdió. El espacio social puede ser también la propia familia, ¿no? Y otra función es la de intervenir en la trama familiar. ¿Sí? El acompañante terapéutico puede contribuir, además de descomprimir o de amortiguar ciertas interferencias en las relaciones del paciente con la familia. ¿Bien? Entonces, en la actualidad, estas funciones se consideran de manera un poco más flexible. ¿Sí? Va a depender siempre también de cada caso particular. ¿Sí? Bien. Obviamente también toda esta flexibilidad de estas funciones está dada por el contexto en el cual se desarrolla la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Porque, un segundo antes, se lleva a cabo en el espacio cotidiano, ¿sí? Obviamente también dependiendo del caso. El hogar, o sea, su casa, puede ser en un club, ¿sí? Espacios propios del paciente. Bien, entonces ese aspecto se caracteriza del rol del acompañante terapéutico y esto es, digamos, lo que algunos autores denominan que el acompañante terapéutico se entrama en la tela de la vida cotidiana del acompañado, pero que no somos parte de esa vida. Andrés. Sí, ¿a qué refiere con esto de intervenir o intervención en lo que es el grupo familiar? Que nosotros, ¿a qué punto se puede intervenir? O sea, y obviamente que va a depender de la situación, pero muchas veces nos podemos encontrar con esto de que nuestro paciente esté desfamiliarizado de su familia y muchas veces nosotros tenemos que hacer de intervinientes entre ellos para que obviamente esa situación se arregle o sea lo más llevadera posible para la familia y para el paciente.
o supongamos, estamos viendo con el tiempo de que nuestro paciente no, o nos está manifestando algún tipo de violencia. Nosotros también interferimos ahí. Nosotros podemos ir a denunciar. ¿Sí? Cuando hay algún tipo de conflicto familiar, donde muchas veces a lo mejor se lo acusa al paciente de algo que nada que ver, también podemos interferir, siempre para el bienestar de nuestro paciente. A eso más o menos se hace referencia, obviamente va a ser de acorde a la situación y lo que veamos nosotros y lo que nosotros nos sintamos capacitados para decir acá puedo interferir y acá más vale no. ¿Sí? Es como cuando nosotros peleamos con nuestro marido y tenemos a nuestro hijo al lado y por ahí interfiere y por ahí dice, no, más vale me callo porque si no lo arruino todo. Bueno, algo así. Algo así. Bien. Bien, gracias. Ya me desorienté. Dije, sí, con las funciones estaba. Bueno, entonces sí, para que no me quede el otro tema colgado, pues si no, no voy a llegar, tengo menos de 10 minutos. Función, simple y fácil. Funciones del acompañante terapéutico. Contener al paciente, perdón. Ofrecerse como referentes. Ayudar a registrar, ¿sí? Y obviamente también ayudar a desplegar toda esta capacidad creativa que tiene el paciente. Bien, habilitar espacios para pensar, orientar en el espacio social e intervenir en la trama familiar. ¿Bien? Bien. La clase próxima que va a ser en enero, porque no nos vemos hasta enero. No, febrero, perdón, febrero, no enero. Hasta febrero, tenemos todo enero de vacaciones. Seguimos con lo que es el rol del acompañante terapéutico, obviamente en todo lo que son las estrategias de un tratamiento, ¿sí? Vamos a ver un poco también del aporte que nosotros podemos dar a el equipo terapéutico, si es que vamos obviamente a trabajar con un equipo terapéutico, y cómo nos incorporamos a ese equipo terapéutico. Vamos a ver también un poco la diferenciación del rol del acompañante terapéutico. Y vamos a ver lo que es el perfil, las habilidades, las características del rol, del rol del acompañante terapéutico. Bien, ¿ustedes qué creen? Les pregunto, ¿qué características nosotros como acompañantes terapéuticos debemos tener? ¿Algún ejemplo? ¿Qué se nos ocurre? ¿Cómo debemos ser? Debemos tener empatía, debemos tener sentido común, ¿sí? Debemos poder llegar a poner límites. Debemos ser capaces de controlar los impulsos. Otras veces debemos ser flexibles. Debemos tener respeto,
debemos tener responsabilidad, ¿sí? Perseverancia en otros casos, ¿sí? Debemos tener un sentido de contención, de receptividad también. Todo esto para también favorecer lo que es la escucha activa, la observación. Bien. Y otra cosa que vamos a ver va a ser el encuadre del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? En lo que es el encuadro, las modalidades diarias, es el rol nuestro, o sea, como acompañante terapéutico, el espacio, los horarios, los honorarios, ¿sí? Entonces, el encuadre es la definición del rol, el espacio, los horarios y los honorarios, que después les voy a explicar para qué sirve esto del encuadre, porque muchas veces se confunde lo que es el rol del acompañante terapéutico con lo que es el rol de un cuidador. Pero por ignorancia, porque el otro no lo sabe, no muchas veces no porque lo quiera así. Nosotros no somos cuidadores. Después obviamente va a depender de lo que cada uno acepte, pero cuando uno aceptó, como siempre digo, no hay vueltas atrás. ¿Sí? Sé que por ahí nuestra situación económica amerita de, yo agarro lo que venga, porque es así, lamentablemente, pero si nosotros vamos a ir como acompañantes terapéuticos o auxiliares de acompañantes terapéuticos, tenemos un rol totalmente diferente al de cuidado, que también les voy a pasar, ahora que me acuerdo, tengo un video que marca la diferencia entre el cuidador y el acompañante terapéutico, que se lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp, ¿saben? Me lo estoy anotando para no olvidarme. Para que vean un poco ahí la diferencia entre cuidador y acompañante y no se me aburran en estas vacaciones. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta antes que nos retiremos? Lo que comenzamos a ver ahora, recuerden que ya es el módulo número 2, que lo vamos a terminar luego de nuestras vacaciones, ¿sí? ¿Alguna preguntita? ¿No? Bueno, me despido. Pues nos vamos a ver de acá un mes. Cualquier cosita, igual saben que me pueden mandar un mensaje, ¿sí? Aunque estemos de vacaciones, yo mi teléfono lo tengo siempre encima, así que cuando pueda responder, obviamente les voy a responder si es que tienen alguna duda, alguna inquietud. Y no se olviden de la validación. ¿Bien? El examen número 1 de realizarlo. Nos vemos entonces, si Dios quiere, cuando regresamos de las vacaciones. Espero que tengan una linda fiesta, porque después no las veo más, hasta dentro de un mes, que tengan una hermosa Navidad, un hermoso año nuevo, y bueno, si Dios quiere y ojalá que comencemos el año un poco mejor, siempre lo digo. Así sea, poniéndole la mejor actitud del mundo, pero que estemos bien nosotros, ¿sí? Les mando un beso a cada una de ustedes. Jackie, no te escucho, tenés el micrófono apagado. Ahí. Ah, sí. Profe, lo que envió hoy al grupo es lo que exactamente va a tomar, ¿no?
¿Quién envía el grupo? Ah, Lo de del módulo 1. módulo 1, sí. ¿Es eso lo que va a tomar exactamente? Lo que entra en el módulo 1 es historia, ¿sí?, de la infancia, entra etapas de desarrollo, entra el niño para el psicoanálisis, la sexualidad infantil y la Ley Nacional 26.061. Sí. ¿Sí? Lo que comenzamos a ver hoy ya es módulo número 2, que es historia del acompañante terapéutico. Que eso ya es para el próximo módulo. Ah, ok. Bueno, ¿Bien? Sí, listo. Gracias. Yo no, perdón, ya que te pregunté así, porque dije, ay, me equivoqué otra vez de número, porque había mandado unos videos, dije, me equivoqué otra vez de grupo. No, esta vez no me equivoqué. No, está bien. Listo, profe. Bueno, Muchas chicas, gracias. nos vemos entonces. Hasta luego. Chao, chao.